Bueno, Nayib Bukele, un fenómeno de la política mundial. Se posesionó ayer como nuevo presidente allá en El Salvador, su segundo mandato. Recuerde que ya son 5 años. Y vamos a hablar algunas cosas de Nayib Bukele, que es un fuera de serie. Primero, ese man empezó gobernando en el año 2012 en una ciudad llamada Cuscatlán, allá en Salvador. Y fue por un partido de izquierda, él empezó en un partido de izquierda. Eso hay que decírselo a la gente. Después fue alcalde de El Salvador, San Salvador, 2015 a 2018. Pero ¿qué pasó? En el 2017 tuvo diferencias con el partido de izquierda que él militaba. ¿Qué pasó? Pues el man no estaba de acuerdo de muchas cosas, vio que era un partido corrupto, como todos los de la izquierda. Entonces, ¿qué sucedió? Lo expulsaron porque no estaban de acuerdo con lo que estaba hablando Bukele. Inclusive una vez tuvo un problema con la bandera, porque recuerde que este grupo era un grupo guerrillero, este partido era de un grupo guerrillero. O sea, la izquierda ya formó un partido, haga de cuenta el M19 tener su partido político y allí militó Bukele. Entonces hay que decirle a la gente que sí es verdad que Bukele viene de un partido de izquierda, pero lo expulsaron. Para los que me dicen, no, es que él es de izquierda, no, es de izquierda, no, era de izquierda, lo expulsaron. Y mire lo más tremendo, se iba a lanzar a las presidenciales por otro partido de izquierda. Pero ¿qué pasó? Ese partido de izquierda lo anularon, no lo dejaron, el Tribunal Superior no lo dejó. ¿Qué le tocó hacer a Bukele? Lanzarse por un partido de derecha llamado Gana. Y ganó las elecciones, que fue lo más tremendo, en el año 2019, a los 37 años, el presidente más joven en gobernar El Salvador. Uno a los 37 años y presidente, y lo más tremendo, ganó con el 53% en primera vuelta. Entonces, ¿qué pasa? Después, o sea, inclusive él ya había hecho su propio partido, Nuevas Ideas, pero no lo dejaron lanzarse por ese partido. Por eso le tocó en el partido de derecha. Pero también se salió de la derecha, ni la izquierda ni la derecha, porque es que el man se dio cuenta que habían corrupto en todos lados. ¿Qué le pasó en el último trayecto? Pues le tocó ya asumir, asumir todas las responsabilidades de lo que estaba pasando en El Salvador con los gobiernos anteriores. Pero ese man es un fenómeno, ¿por qué? Primero porque transformó a El Salvador. En el año 2022, 27 de marzo, declaró el estado de excepción allá en El Salvador. Y fui y recogí a todos esos pandilleros, a los maras. Y más de 75.000 pandilleros metió a las cárceles. Impresionante, ese man limpió a El Salvador. Era el tercer país más violento del mundo y pasó a ser uno de los países más seguros del mundo. No solo eso, disparó la economía. No solo eso, hizo las inversiones más grandes en toda la historia de El Salvador, con la megacárcel más grande de Sudamérica, la biblioteca municipal más grande de Latinoamérica, el hospital más moderno de Latinoamérica, un centro de bienestar animal que lo hizo con las ganancias del Bitcoin, porque recuerde que ese man metió su reserva de El Salvador en Bitcoin y ganó con la subida del Bitcoin. O sea, ese man es un genio. Su política es muy clara, es una política social. Becó a más de 3.000 jóvenes. Este man sí trabaja por los jóvenes, por los niños, por la juventud, por el tema social, no como el de acá, que es un cuentero, que hablaba de los menos favorecidos, era para mecatearse a Colombia. No, Bukele hizo las cosas bien. Pero ese man es un fuera de serie. Primero, es un empresario. El man nunca necesitó llegar al poder para conseguir dinero porque ya tenía dinero. Él viene de unos padres que son empresarios de dinero. Es más, su salario de $3.500 lo donó a una fundación para pagar becas a los jóvenes. O sea, no, él no cobra salario como presidente de El Salvador. Entonces, si usted se pone a ver la hoja de vida de Bukele, tremendo, un ejemplo en la familia, con su esposa, con sus dos hijas. O sea, ese man es un ejemplo. O sea, es impresionante lo que ha hecho Bukele en El Salvador. Y las obras que ha hecho, obras tremendas de infraestructura. Cuando uno se pone a ver las megaobras, son megaobras costosísimas. Solo la megacárcel fueron $70 millones. O sea,
y iluminó todo El Salvador con luces LED, le costó más de $100 millones, todo El Salvador lo transformó, el centro histórico, el turismo se disparó, y empezaron a llegar los mejores eventos, inclusive Miss Universo llegó el año pasado a El Salvador. No he dicho yo ni para qué le cuento todo lo que este man ha hecho, es un fenómeno, es el presidente con más aprobación del mundo, un 93% llegó a tener. Y en las últimas elecciones ganó con el 82% a favor, arrumando los partidos de izquierda y de derecha, que entre los dos no llegaron ni al 11%. ¿Eso qué quiere decir? Que acabó la izquierda y la derecha, los partidos tradicionales en su país, acabó la corrupción en 5 años, porque ya tiene el Congreso a su favor. El 95% son diputados de él, son congresistas de él. O sea, impresionante lo que puede pasar ahora en El Salvador. Entonces, ¿por qué les hablo esto? Porque yo quería hacerles como un breve análisis de lo que es Bukele. Bukele es un fenómeno de la política. Este man sí sabe hacer las cosas bien. Este man no es un cuentero, este man llegó a trabajar con su partido Nuevas Ideas. O sea, usted ve el programa de gobierno de Bukele y lo cumplió a un 95%. O sea, el programa de gobierno lo cumplió prácticamente al 100%. Y ese man sí sabe ejecutar. Las alianzas, las empresas que han llegado a El Salvador, impresionante, la gente quiere volver a El Salvador, la gente quiere saber qué está pasando con El Salvador. Antes, ¿quién quería ir a El Salvador? Nadie. Hoy en día todo el mundo quiere ir a conocer qué está pasando en El Salvador. Entonces a mí me emociona contarles esto, porque necesitamos un Bukele en Colombia. Y hay que orar mucho. ¿Cuál es el secreto de Bukele? Sencillo, se los voy a decir. Colocó a Dios en primer lugar, le da la gloria y la honra a Dios. Y él sabe que Dios es el que hace posible todas las cosas. Entonces ahí les dejo, Bukele, un fuera de serie. Impresionante.